Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí en Estrategia de Negocios, un servidor Efraín Flores, después de una ausencia de casi 2 meses, pues francamente sí, por motivos de salud. Pero ya estando casi al 80-90% de combustión y el motor ya caliente, pues vamos a trabajar y a darle duro a Estrategia de Negocios. Gracias a Jaime Núñez, quien estuvo apoyándome con la conducción del programa en estas semanas que estuve yo ausente. Gracias a todo el staff, al cuerpo operativo, a todos los operadores, a los camarógrafos, por supuesto a los floor managers, a toda la gente que apoya este programa y qué más decir, sino que también al cuerpo directivo de Telefórmula, quienes, pero incondicionalmente, apoyaron a un servidor para que pudiera recuperarme en salud. Así es que sin más preámbulos más que este que acabo de dar ahorita, vamos a comenzar y estamos en una casa importantísima, en Casa Zeiss o Empresa Zeiss, la empresa Zeiss de México, que es una empresa de grandísima tradición. Casi todos usted y yo los conocemos por la óptica, por los lentes, pero vamos a ver precisamente entrevistando a su director general y a su director de finanzas y operaciones, cómo Carl Zeiss es una empresa que ya está inmersa en temas y en estrategias tecnológicas mucho más allá de únicamente los lentes, que también son, por supuesto, muy importantes. Recuerdo que la primera vez, o una de las primeras veces que escuché el nombre Zeiss aquí en México, fue cuando mi queridísimo profesor de alemán y de matemáticas, don Luis de la Borbolla, que en paz descanse, me platicaba que él tenía un armazón que me llamaba mucho la atención, un armazón de oro, con las lentes, todo era original de Zeiss Berlín. Entonces él me platicaba que lo compró allá por 1935, que se le regaló directamente Carl Zeiss. Será cierto o no será cierto, ya lo platicaremos con nuestro entrevistado, pero precisamente porque era el agregado cultural de la Embajada Mexicana en Berlín, en Alemania, aquella que ya era la Alemania de Hitler. Bueno, ahí estaba hasta aquí con don Luis de la Borbolla, que en paz descanse. Pero desde entonces empecé a escuchar para cámaras, para lentes, por supuesto, de visión, telescopios, en todo la perfección, la exactitud de las lentes, precisamente Zeiss. Y estamos en esta ocasión en las instalaciones que son oficinas y fábrica de Zeiss de México, y vamos a platicar con el director general de esta empresa, Miguel González, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Y gracias por recibirnos. Muchas gracias. Es cierto esto, ¿no? Que es factible que en 1935 sí, este hombre, mi querido don Luis de la Borbolla, le haya regalado el armazón y las lentes Carl Zeiss, ¿no? Estoy convencido de ello, porque nosotros llevamos, nuestra empresa se creó en el año 1840 y tantos, o sea, por tanto, en 1935 tendríamos ya una división de lentes, y estoy convencido que a lo mejor el agregado cultural de la embajada, pues seguro que Carl Zeiss tuvo como detalle regalarle las... Claro, y Carl Zeiss debe haber sido el nieto o bisnieto de algún de los Bueno, que el fundador de la empresa es Carl Zeiss. Y él fue el fundador de la empresa, fue un físico, catedrático de la Universidad de Jena, donde en aquel momento, en aquella época, probablemente la óptica era una de las áreas más importantes, y él fue el que gestionó y diseñó los primeros microscopios con la óptica de Zeiss, y posteriormente a raíz de eso pues ya se desarrolló todo el portafolio de productos, ¿no? ¿Siguen siendo ustedes de las mejores empresas hoy por hoy en el mundo? Sí. Productoras de todo lo que sean lentes. Bueno, la óptica, los campos de aplicación de la óptica son amplísimos, ¿no? Nosotros, de hecho, tenemos ahora una empresa que tiene varias divisiones en donde se utiliza la óptica. Una de las divisiones importantes es la industria de los semiconductores. A través de equipos de litografía, nosotros pues prácticamente apoyamos para que a la hora de hacer el microprocesador, donde están las ranuras por donde circula la información, pues todas esas ranuras se hacen a través de sistemas ópticos que Zeiss genera, ¿no? Ah, caramba, entonces están en las laptops, en las iPads. Probablemente sería no pretencioso por nuestra parte decir que al menos 8 de cada 10 equipos que tienen microprocesadores está realizado con tecnología Zeiss. Esa es una de las divisiones. Tenemos otra división, que es la división de industria, que es muy potente en México,
Esa división lo que desarrolla son productos para la medición de todas las componentes de fabricación, ¿no? Con sistemas ópticos y de láseres muy precisos para conseguir que tanto en la industria aeronáutica, donde la precisión es máxima para garantizar que los aviones tengan un alto nivel de seguridad, pues las mediciones se hacen a través de nuestras tecnologías también. Tenemos otra división, que es la división probablemente más conocida a nivel, que es la de consumo, en donde están pues todos los que son apasionados de la fotografía o de la cinematografía, claro. Pues ahí tienen toda la óptica. Probablemente alguno de los compañeros que usted tiene aquí trabajando seguro que conocerá la óptica de Zeiss en el mundo de la fotografía y de las cámaras y solo como pequeño detalle decirle que los últimos 2 premios de Oscar, que han sido por suerte dirigidos por mexicanos, directores mexicanos, la filmografía de esas películas han hecho con lentes Zeiss. O sea, la de Gravedad, la de Gravity y la de Birdman. Y ahora la de esta Birdman, ¿no? Birdman. Esa es otra división, la de consumo. Y luego tenemos 2 divisiones más, que es la división de microscopía, solo para mencionar que el año pasado el premio Nobel de Química fue precisamente uno que trabajó fuertemente con nuestras tecnologías de microscopía, ya pasando los límites de lo que es la simple visión, ¿no? Esa es la división de microscopía. Luego tenemos la división de medicina, y ahí tenemos un amplio rango de productos que va en donde la óptica es importante. Interesante. En medicina, por ejemplo, ¿cuáles son importantes? Bueno, nosotros tenemos una división muy potente de oftalmología, en donde cubrimos todo el espectro de lo que el oftalmólogo precisa y el optometrista precisa para gestionar bien su trabajo, ¿no? Y recientemente en México, desde hace aproximadamente 2 años, probablemente uno de los desafíos más importantes que tenía Zeiss era reemplazar probablemente la lente más difícil, que es el cristalino, que es la lente natural del ser humano. Y desde hace 2 años, año y medio, hemos lanzado nuevos productos para sustituir prótesis que son lentes intraoculares. Con los lentes intraoculares, ¿no? Que sirven precisamente para... cataratas, por ejemplo. Efectivamente, reemplazar cuando el cristalino pues ya no hace la función adecuada, pues, y es prescrito por un oftalmólogo, pues se hace el reemplazamiento del cristalino a través de una lente intraocular. Ah, vaya, entonces a lo mejor yo traigo aquí en este ojo un intraocular Zeiss. Bueno, usted tiene unas micas ahora, unas gafas que espero que sean Zeiss. Sí, no, pero adentro tengo ya me operaron este ojo de catarata. Pues entonces factiblemente la lente intraocular sea Zeiss. Bueno, ¿quién sabe? Quién sabe, pero en cualquier caso sí tenemos ahora mismo productos y tecnologías para poder cubrir ese déficit cuando se produce una catarata, y el médico y el oftalmólogo prescribe que la mejor opción es una lente intraocular. Claro. Entonces es fantástico todo lo que abarcan ustedes, bueno, y están ustedes en todo el mundo, ¿verdad? Bueno, tenemos ahora mismo más de 40 lugares, fabricamos en México, tenemos una de las mayores plantas de producción de micas, de gafas, está en Tijuana, donde probablemente casi el 90% de la producción va para Estados Unidos, pero para que vea usted la importancia que tiene para Zeiss México, entre el personal que hay en la fábrica, que son aproximadamente unas 2.500 personas, más el personal que está en la distribución, que es esta compañía, más otra compañía que tenemos de distribución de gafas. México representa para Carl Zeiss el 4º país en volumen de número de empleados. ¿Cuarto país? El 4º país. Qué barbaridad. O sea, el primero es Estados Unidos. Primero es Alemania, Estados China, Unidos. Estados Unidos. China, segundo lugar. Exactamente, sí, China o Estados Unidos, y el 4º país. Y el 4º es México. Qué fantástico. Ahora vemos aquí tienen otro tipo de equipos, OPMI, Pentero, etcétera. Sí, estos son microscopios, muchos procedimientos quirúrgicos, principalmente aquellos los más complejos, en donde afecta a neuro, ¿no? Principalmente, pues el cirujano precisa de tener una mayor magnificación del campo quirúrgico, sobre todo cuando están haciendo intervenciones muy delicadas en el cerebro, como son la extracción de tumores, ¿no? Bueno, estos dispositivos les permiten magnificar, por un lado, la visión del cirujano, con objeto de tener una mayor precisión en el acto quirúrgico, y por otro lado, pues tenemos una serie de accesorios que permiten identificar en casos de tumores, cuando el neurocirujano está haciendo la resección o la eliminación del tumor, comprobar que no queda ninguna actividad tumoral, y a través de filtros de sustancias y de la magnificación podemos asegurar que el cirujano hace el trabajo adecuado. Impresionante, impresionante. Sí. Estos, por supuesto, son equipos importados, no se maquilan ni se producen en México. No. Aquí únicamente óptica. Óptica. Y como me dijiste, en Tijuana. En Tijuana. En Tijuana tenemos probablemente la fábrica de visión más importante de las 3 que tenemos a nivel mundial.
es ahí en Tijuana. ¿Qué se está usando más en el mundo? ¿Vidrio para la óptica, para lentes? ¿Cristal, vaya? ¿Mica? ¿O son ya aleaciones específicas? Son aleaciones especiales en el campo de la mezcla para conseguir, porque además las propiedades ópticas cada vez van demandando más. Antiguamente teníamos gafas que solamente podían corregir distancias focales de un determinado rango. Ahora muchos pacientes, por prescripción del optometrista o por prescripción también del oftalmólogo, pues demandan también un rango de visión más amplio. Entonces, las propiedades ópticas de la mica son muy importantes y se requieren ciertas aleaciones. Sí, yo por ejemplo soy ciego como topo desde niño, ¿no? ¿Sí? Tengo astigmatismo y también miopía, ¿no? Bastante fuerte la miopía. Entonces, me cansaban antes mucho los lentes, porque los anteojos, las gafas, porque las lentes eran de vidrio, eran muy pesadas. Y me dolía mucho aquí precisamente, yo creo que todos ustedes me comprenden, los que usan gafas, me dolía precisamente esta parte de aquí del hueso, ¿no? De la nariz. Hoy por hoy ya las gafas ya no pesan, son muy ligeras, ¿no? Sí, bueno, va avanzando todas las tecnologías. Y la precisión además de la visión es otra. Y sobre todo pretenden en muchos casos pues desarrollar sistemas que permitan tener una visión en todos los campos visuales, ¿no? Pero también nosotros, por ejemplo, estamos lanzando lentes intraoculares que pueden ser también la posibilidad en algunos casos de poder eliminar el uso de gafas a través de la lente intraocular. En vez de lente de contacto o de la operación. Efectivamente. Bueno, sustituiría la lente de la operación, sustituiría la posibilidad de lente de contacto o de una gafa normal. O la operación del ojo también, ¿no? O sea, yo prefiero, es decir, me operas y en lugar de hacerme los cortes, me pones el lente intraocular. Claro, y con eso en determinadas intervenciones y previo a un estudio muy desarrollado por los profesionales oftalmólogos, que valga decir que son excelentes profesionales los que hay aquí en México, bajo la prescripción de un profesional pues se puede incorporar una lente multifocal que permite en muchos casos la eliminación del uso de gafas. Y continuamos aquí en este programa de estrategia de negocios en Carl Zeiss, después de haber platicado con el director general de esta empresa tan importante a nivel mundial. Vamos a platicar ahora con el director de finanzas y operaciones, Luis Quiroga, quien por supuesto amablemente nos acompaña aquí en estrategia de negocios. Gracias Luis, bienvenido. Gracias por estar aquí. Números, me imagino que a nivel mundial Zeiss es una empresa gigantesca, o sea, estás hablando de una empresa que cotiza ¿en qué mercados? Tiene una cotización en una de las divisiones, principalmente en la división médica. Tiene una empresa que es pública, pero en general la empresa se identifica como una empresa privada. ¿Es empresa privada? Es en general empresa privada con un segmento que sí cotiza en el mercado. ¿Y en qué mercado cotiza? ¿En Frankfurt o en Nueva York o en cuál de los mercados, no sabes? Debe estar en Nueva York. Debe estar en Nueva York. ¿Y es la parte cuál? La parte, el negocio médico. El negocio médico, Negocio médico, claro. sí. Claro, es que ese negocio, me imagino que nada más en Estados Unidos vende como pan caliente, ¿no? Es importante en Estados Unidos, pero principalmente también en Europa. Y en Europa también, ¿no? Sí. Y lógicamente, si nos ubicamos aquí en nuestra región, el negocio médico es también muy importante y sobre todo que brinda buenas expectativas de crecimiento. Por supuesto, ¿no? Yo me quedé recientemente, como ustedes se habrán dado cuenta que estuve ausente del programa, tuve una intervención médica, tuve una operación precisamente de una oclusión intestinal. Pero me quedé impresionado en los hospitales a los que tuve que ir, la tecnología que tienen con todos los aparatos, desde una tomografía que es muy conocida por ustedes, los rayos X, hasta aparatos mucho más complicados y sofisticados dentro de los mismos quirófanos. Es impresionante ya la tecnología que tenemos en México, importada, estamos de acuerdo, pero es impresionante, ¿eh? Sí. Tenía yo que andar ahí en los pasillos también con mis aparatos, porque me tuvieron que poner alimentación parenteral, aparatos eléctricos con baterías cuando vas caminando en el pasillo, lo desconectas y ya vas con batería. Claro. Pues son una maravilla cómo te administran la alimentación, etcétera, 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 ¿no? Sí. Entonces, es mucha la tecnología que hay en México y que debe de costar mucho dinero al sector público y al sector privado, a los dos, ¿no? Definitivamente. El sector público debe de comprar millones y millones de dólares nada más en tecnología médica. Sí, efectivamente. Quisiera agregar a esto, tuvimos la semana pasada un evento con oftalmólogos
Y una de las preguntas que le hacían a los participantes, personas muy reconocidas en el medio, decían, por lo que describen, las operaciones de catarata son relativamente sencillas. El tiempo de duración de cada operación es corta. Y lo que contestaban es, bueno, efectivamente se puede traducir en un tiempo pequeño, pero sin embargo existe mucha capacitación de parte de las personas que participamos, lógicamente años de experiencia, y eso hace la posibilidad de que algunos procedimientos médicos sean más rápidos. En una conversación posterior, uno de los oftalmólogos me decía, bueno, efectivamente estamos viendo un cambio, pero realmente es una carrera en donde todas las empresas que se dedican a proporcionar los instrumentos, las herramientas, son las que de alguna manera marcan la pauta. Hay un esfuerzo muy importante en lograr nuevas tecnologías, nuevos instrumentos, y los médicos, que son los expertos, tienen que estar en una constante actualización. Claro, entonces, si no se pierden. Sí, no necesariamente son los procedimientos que se aplicaban hace 20 años, 30 años, sino más bien todos los fabricantes de dispositivos médicos están aportando con nuevas innovaciones, y los doctores que se actualizan de manera constante pues pueden tener la posibilidad de hacer procedimientos de una manera más rápida y más confiable. Vamos abordando y tecnológicamente vamos avanzando a tratar de aproximarnos a la lente del cristalino, que es la lente que tenemos que reemplazar cuando hay evidentemente un principio de catarata o una catarata. Ahora bien, en una empresa como Zeiss, hacia adelante, ¿qué ven ustedes? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que tendrá que atacar Zeiss? Bueno, yo creo que el futuro es muy prometedor. Zeiss es una empresa que, como ya le he dicho, desde el año 1840, estamos en el 2015, la longevidad de esta compañía se basa solamente en la innovación, ¿no? Siempre estamos, de alguna manera, retando los límites de lo permisible, forma parte de nuestro código genético, de nuestro DNA. Algunas veces se falla, pero es el riesgo que todo pionero tiene cuando vamos explorando. Pero se aprende. Pero se aprende. De alguna manera, la longevidad de la compañía nos muestra que la estrategia ha tenido un éxito y que pocas empresas pueden decir que atesoran y que tienen, digamos, un acervo de conocimiento tan amplio en el mundo de la óptica, ¿no? El futuro, pues yo creo que es fascinante para Zeiss en todos los campos donde estamos trabajando. Te lo pregunto, Miguel, porque a mí me dejaste con los ojos cuadrados de plato, como dicen por ahí también, ¿verdad? Al saber que muchos de los microprocesadores utilizan tecnología Zeiss, ¿no? Sí. El desarrollo de los microprocesadores, la producción necesita de hacer unas ranuras que son casi micrométricas en muchos casos. Eso precisa que el haz de luz del láser sea muy estable y pueda hacer esos cortes, y ese haz de luz se concentra a través de un sistema óptico que es el que desarrolla Zeiss. Ese haz de luz es como, a ver, bajándolo más a un idioma más cristiano, pues sería es como si fueran las fibras ópticas, digamos. Sería como, sí, el efecto sería, hay que hacer unos cortes muy finos, muy exactos, muy precisos, perfectamente sin ningún tipo de ranura, y esos cortes los hace un láser muy potente, pero que para que sean muy precisos requieren de un sistema óptico que direcciona ese ras de luz a los puntos donde tienen que hacer. Y ahí entran ustedes. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Con el corte? Con el sistema óptico que permite que ese haz de luz se vaya moviendo y se acerque a los puntos donde tiene que hacer ese corte. Qué bárbaro, es interesantísimo. Entonces, como eso mañana los vamos a ver en naves espaciales. Bueno, yo creo que los vamos a ver nosotros nos congratula saber que estuvimos la fotografía del pie del primer pie, de la primera pisada que hubo, se hizo con una óptica. Neil Armstrong, ¿no? De Neil Armstrong, perfecto. Se hizo con 69. Una óptica. Recientemente hemos tenido el año pasado la inauguración en nuestra sede matriz del Forum, el área donde se están exponiendo todas las tecnologías existentes, y el artista o el invitado especial fue uno de los compañeros de Neil Armstrong, Buzz Aldrin, que asistió a la inauguración del centro de, digamos, exposición, donde hoy en día es el reflejo de toda la tecnología que en los últimos 100 y pico años Zeiss ha desarrollado, ¿no? Fíjate, eso que estás diciendo, yo recuerdo a mi abuela materna, que en paz descansa, allá por 1973, le hicieron la operación de las cataratas. Sí. Y fue todavía con bisturí. Sí. Entonces era impresionante porque eran operaciones largas. Claro. Y luego a ver cómo quedaban los ojos. Sí. Y claro, creo que ya le pusieron lente intraocular.
Okay. Sí, no estoy muy seguro. Pero ahora una operación de catarata te dura 15 minutos. Sí. Es más el tiempo de recuperación que tarda uno por la anestesia que le colocan. Efectivamente. Te tardas ahí media hora, ¿no? Porque si te bajas, pues te vas al suelo. Claro. ¿No? En cambio, la operación dura 15 minutos. Es impresionante. Eso significa que ha habido mucho dinero invertido, por ejemplo, en empresas como ustedes. Efectivamente. Primero, en investigación y en desarrollo. Sí. Tienen que ser cantidades de risa las que se tienen que invertir para el desarrollo y la investigación. Sí. Si no, no sale ninguno de estos aparatos. Efectivamente. Y después ponerlo a la práctica, o sea, probarlo, y luego ponerlo a la práctica y luego hacer el mercado para vender ese producto. Efectivamente. Todo eso cuesta muchísimo dinero. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, por ejemplo, en ZEISS, ¿no? Efectivamente. Y es parte de la estrategia financiera, imagina, que usan en todo ZEISS mundial. Efectivamente. Creo que como referencias, lógicamente vemos o existen muchas referencias, pero en algunas ocasiones empresas como las de nosotros tienen una inversión tan importante o más que algunos países. Es de ese tamaño, si medimos las proporciones que existen entre los gastos de inversión y desarrollo con relación al total de los ingresos, es muy importante esa proporción que se destina. Es que muchas veces porque la gente... de la tecnología. Exactamente, es que muchas veces la gente no tengo la más remota idea cuánto cuesta este aparato entero, o PMI entero de ZEISS. Pero digamos que se lo vendo a alguien en $25,000 o en $50,000. Sí. Me pueden decir, oye, ¿por qué tan caro ese aparato? O sea, ¿qué monerías hace? No, espérame, es que también estoy amortizando la investigación y el desarrollo sí. que viene que atrás son de esto, años ¿no? O de sea, esfuerzo. son años, Sí. 10 años para llegar a este aparato probablemente, no sé Sí. cuántos, estoy inventando, pero años enteros para llegar a ese aparato. Entonces, claro, cuando a mí me hacen la operación con este aparato, pues va a costar más que si me lo hicieran sin el aparato, Efectivamente. pero mi cerebro va a estar más seguro, ¿no? Sí. Recuerdo también otra de las preguntas que hicieron en ese panel de discusión, hablaban del costo de los procedimientos y lo comparaban con el costo tradicional de algunas operaciones. Y lógicamente es difícil hacer una comparación debido al valor que aporta un determinado tratamiento a través de un sistema o un producto de los que nosotros tenemos. Si comparamos, por ejemplo, la visibilidad que puedo tener con unos lentes ZEISS, no es necesariamente comparable con los que encuentras a veces en el súper por $200. Unos lentes que sí te resuelven... Porque todos caemos en ese juego que Así es. Te resuelven las necesidades primarias, pero lógicamente la visibilidad que tienes es completamente diferente. Imagínense ustedes, amigos, nada más, echen a volar la mente los nuevos telescopios que están allá arriba en el espacio, cada vez más lejos, para poder ver más hacia adentro del universo, inclusive fuera de nuestro sistema solar completamente, y encontrar nuevas formas, nuevos fenómenos, nuevo todo. Sí, nosotros vamos en las dos direcciones, en la dirección del mundo microscópico, que también es un mundo fascinante. Extraordinario, ¿no? y que estamos rompiendo fronteras de la visión de ese mundo para entender realmente en tecnologías que ahora mismo van a ser probablemente los conductores de este siglo, en las nanotecnologías, en los nanomateriales, pues se precisa. Y total que hay un microcosmos, ¿no? Hay un macrocosmos fuera, pero también hay un mundo interior molecular y atómico y subatómico importante, y los científicos, los profesionales que trabajan en esas aplicaciones precisan de instrumentos y de tecnologías que les permitan avanzar más allá en esos campos. Imagínate nada más el día que con nanotecnología ZEISS puedan operar el estómago, ¿no? De oclusiones intestinales. Bueno, pues eso... En 5 minutos y sin ningún efecto, ¿no? Yo creo que la medicina es un campo que está avanzando muy fuerte en todos los avances, en todas las innovaciones. Nosotros, con humildad y con cierta... ¿no? Apostamos, y con orgullo. Y aportamos un poco nuestro saber y nuestro conocimiento en mejorar que los profesionales de la salud, que son los verdaderos expertos, tengan cada vez instrumentos, tecnologías y soluciones que permitan que las terapias sean más amigables para los pacientes, ¿no? Y evidentemente la mínima invasión, toda la nanotecnología va a hacer que cirugías más sangrientas en el pasado hoy se conviertan en cirugías menos sangrientas, cuyo va a permitir que los costes de recuperación del paciente sean mucho más rápidos, ¿no? El objetivo de alguna manera es que el paciente sea cada vez mejor tratado, y yo creo que los profesionales tienen que tener un
pool de tecnologías que les permitan hacer ese trabajo. Y ahí esperemos van a estar ustedes. Bueno, yo creo que seguro, o sea, después de, no tengo duda de que la estrategia de ZEISS ha sido la adecuada. Invertimos más de un 10% casi al año en innovación. Estamos presentes tanto en la investigación básica como en la investigación aplicada, y en esos campos pues tenemos muchas ideas que evidentemente vienen también de los requerimientos que los profesionales, tanto de la salud como de las diferentes áreas, precisan para hacer mejor su trabajo. Y efectivamente todos caemos en el juego. Es que vemos, oye, unos lentes bifocales por 200 pesos o por 500 pesos, Sí. me voy, para vista cansada, Sí. pues te vas con esos lentes, ¿no? Y efectivamente, y va muy relacionado con la cultura. Nosotros, y yo me incluyo ahí antes de entrar a la organización, vas a una óptica y estás preocupándote más de cómo te ves, estás La viendo estética. el tipo de armazón, y normalmente las ópticas están hablándote del armazón y estás Es hablando muy de la cierto eso. estética, pero no tocas el punto fundamental, que es tu capacidad visual, que al final de cuentas es lo que quieres recuperar. Entonces, una vez que ya empiezas a conocer más sobre los productos, hay productos inclusive personalizados. Puedes tener un grupo de gafas que te sirven para poder manejar, otros que te sirven para poder leer, otros para poder trabajar, otros para desarrollar algún deporte. Sí. Entonces, el concepto ha cambiado de manera importante y vas adaptando el tipo de tecnología, el tipo de productos, de acuerdo a tus hábitos y a tus preferencias. Claro, las personas que juegan, por ejemplo, tenis, ya usan lentes especiales, ¿no? Sí. Para protegerse y para ver, las dos cosas, ¿no? Y eso no los vas a utilizar para ir a un restaurante. Claro. Te vas a ver un poco ridículo, ¿no? Sí. Entonces, te pones los otros lentes normales, ¿no? Que son, yo me imagino, bifocales o multifocales, como quiera la persona, Sí. pero te los tiene que diseñar el optometrista, Sí. ¿no? Y además con una receta de preferencia de tu oftalmólogo, Sí. que primero te haya revisado. Todo esto es un proceso que viene para llegar a esta lente, que no tengas, o que tengas glaucoma, que tengas otro tipo de problemas, Sí. y que tiene entonces que la lente ajustarse a la naturaleza y a la problemática que tenga tu ojo. Claro. Tradicionalmente conocemos, en el caso de las gafas, los bifocales, y conocemos aquellos que nos ayudan para poder corregir la miopía. A medida de que tenemos más años de experiencia o somos más maduros, es muy común que necesitemos corregir ambos niveles de visión, el de corto y el de largo. Entonces ahí viene el concepto de bifocales. Sí. Para poder eliminar esa división clara, la raya típica, vienen los tipos de lentes que se le llaman progresivos, en donde tienes diferentes puntos de visión. Entonces, si ves el lente, ya no ves esa separación, sino más bien a medida de que vas conduciendo tu vista, quieres ver hacia una distancia mayor, nada más con estar dirigiendo tu mirada, ya puedes enfocar con claridad hacia ese punto. Y a medida de que vas bajando la vista, se va ajustando porque tienes diferentes puntos visuales. Sí, y atínala al principio. Al principio, o sea, Cuesta 15 días, sí. Yo me acuerdo, estos son precisamente multifocales. Sí. Entonces empezaba yo a voltear así para ver la televisión, para leer, y así porque no le encontraba yo y se me veían todas las letras borrosas, Sí. hasta encontrar cuál era mi posición donde yo podía leer Sí. un libro, papel todavía, ¿no? Porque a mí Claro. me gusta mucho el papel para Claro. leer, ¿no? Sí. Sobre todo libros. Pues es una empresa que tiene entonces de 1840 y tantos. Aquí 100 años, más de 100 años. Y aquí en México tiene... Sí, desde el año 1900 que pues hemos cumplido este año 115 años. O sea, en 1900 llegó ZEISS Sí, a México. sí. O sea, 60 años después de haberse inaugurado casi. Más o menos, sí. De haber empezado operaciones. Desde el año 1900 se están vendiendo productos ZEISS en México, y recientemente, en el 2012 o en 12, se hizo los 100 años, ¿no? Aproximadamente de la época de ZEISS aquí en México, y seguro que estaremos otros 100 años más. Seguro que invirtiendo y desarrollando
que la sociedad mexicana en todos los aspectos pueda mejorar a través de nuestras tecnologías. ¿Cómo ves el mercado, por último, el mercado mexicano en comparación con otros mercados? Seguramente has conocido, has estado tú en otros mercados de size. Sí. ¿Cómo lo ves? Es un mercado que está tratando de ser... México tiene muy baja productividad y muy baja competitividad. Eso lo afirmo yo. En el caso de ustedes, ¿pueden ser más productivos, más competitivos bueno, yo, en México? Fren, no te quiero llevar la corriente, pero yo creo que tampoco tenemos que ser excesivamente duros con nosotros. Hay sectores, por ejemplo, como el sector automotriz y el sector aeronáutico, que recientemente está recibiendo una cantidad de flujo de inversión tremenda. Casi todos los grandes armadores están viniendo a México. México está ahora produciendo alrededor de 3 millones de coches, donde el 80-85% va a la exportación. La idea que en no más de 3 o 4 años estemos produciendo 5 millones. Y usted sabrá que el capital privado no es tonto y cuando invierte en un país es porque considera que están las infraestructuras. Y la industria automotriz, por ejemplo, entonces, ahora la aeronáutica también está con muchísima fuerza y con muchísima fuerza. Con fuerza, ¿no? Ahí en Querétaro. Por tanto, yo creo que es cierto en general, pero la general. México es un país con poca productividad y con poca competitividad. Pero estamos viendo. Pero hay crecimiento. Pero hay crecimientos y estamos viendo que hay sectores donde hay un excelente nivel de competencia, de capacidad, y donde los grandes industrias están viendo como potencial de desarrollo y de crecimiento, y es una realidad. No es potencial lo que va a venir, es una realidad que si usted va por San Luis de Potosí, por Querétaro, Aguascalientes, la inversión que está viniendo ahí en nuevas fábricas y todo lo que genera a su alrededor en todo el tejido empresarial de todas las autopartes que trabajan para soportar, es importante. Entonces, por eso yo creo que ahí tenemos grandes fortalezas y tenemos que explotarlas, y probablemente este año o el año pasado por primera vez produjimos más coches que Brasil. Sí. Por tanto, hay ciertos mitos que tenemos que ir dejando y confiar. En automotriz yo creo que todos estamos de acuerdo que México tiene una vocación. Una vocación tremenda. Natural. Y nosotros es que estamos en ese impresionante. mercado. Impresionante. Ustedes están en ese mercado. Todas las personas que de alguna manera empezamos a perder la facultad de poder ver, conocemos las gafas. Ese mismo concepto, cuando lo traducimos a algo más complejo como son los lentes intraoculares, también ya tenemos un diferente nivel de visión. Tradicionalmente se podía tener un lente que la persona en una visión corta podía leer un libro, pero sin embargo no podía tener una claridad cuando tenía que enfocar a la distancia. Sí. También tenía la otra opción, que son los multifocales, que te daban la posibilidad de ver corta distancia y distancia larga. Pero no teníamos ese nivel intermedio a nivel de mercado que te permitía ver a una distancia hacia la computadora. Y cuando ves muchas de las actividades que se realizan actualmente requieren ese nivel de distancia. Entonces, en el momento en que desarrollas un producto que te permite al menos tener 3 niveles, es una nueva dimensión. Y eso es parte de un esfuerzo importante en investigación y desarrollo que se traduce en un beneficio para la población. Y efectivamente, como lo mencionas, desde el punto de vista financiero, tienes una carga importante de inversión que después la traduces a un costo del producto. De ahí la importancia, por ejemplo, que existan los seguros para toda la población, ¿no? Ya sea el seguro social, o sean seguros de gastos médicos mayores, o seguros de gastos médicos menores, en fin, porque ya llega un momento en el que cierto tipo de operaciones o cierto tipo de tratamientos, o el costo de una lente simplemente puede ser muy caro para poder atender la necesidad del ojo. Así es. No porque sea un berrinche, sino porque es la necesidad del ojo.
¿Ahí ustedes tienen relaciones, tienen contacto con el mundo de las aseguradoras? Nuestros clientes son los que están muy de cerca. ¿O los clientes son los que están de cerca? Nuestros clientes son los que están de cerca de las aseguradoras. Lógicamente nosotros tenemos que conocer el esquema de manera tal de que pudiéramos desarrollar alguna oferta con nuestros clientes que pudiera ajustarse a ese elemento. Al final de cuentas es un flujo de dinero que va a través de un sistema de salud. Circuito. Es un circuito. Entonces, dentro de nuestra responsabilidad como operadora financiera, vamos a llamarle, o para complementar nuestras operaciones de investigación con la parte financiera, tenemos que estar conscientes de cuál es el modelo financiero, vamos a llamarle, de nuestros clientes. Para ponerte un ejemplo, cuando hablamos en el caso de las operaciones tradicionales que hablamos de láser para corregir miopía, sí, tienes que conocer cuál es el costo que el oftalmólogo puede trasladar a tu cliente, de manera tal de que puedas conocer el flujo de ingresos que está generando a través de los diferentes pacientes que está tratando. Y si estás buscando que el oftalmólogo adquiera de ti un equipo, $500,000, $100,000, cualquiera que sea el monto, debes de estar consciente de cuál es el flujo de dinero que está ocurriendo en su operación, de manera tal de que puedas diseñar algún esquema que sea atractivo para ellos. Para que el oftalmólogo pueda adquirir ese equipo. Así es. Y ahí él puede también, ya sabrá él, de manera ética, impactar el costo en sus clientes, ¿no? Así es. Ustedes ahí ya no intervienen con el paciente, intervienen con el oftalmólogo. Sí, efectivamente, nuestro alcance es con el oftalmólogo, pero es importante conocer cuál es la situación respecto a los pacientes. Lógicamente no tenemos nosotros el conocimiento desde el punto de vista médico, ellos son los expertos, sí, pero sin embargo sí es importante conocer cuál es el segmento que están atendiendo. Es muy diferente pensar en un sector privado, en donde tenemos diferentes hospitales muy grandes, clínicas pequeñas, que tienen un segmento de mercado que está demandando los servicios de salud a un sistema público de salud. Los mecanismos o los esquemas financieros son completamente diferentes. Perfecto, pues interesantísimo, porque esta parte yo creo que a usted, a mí, a todos nos interesa mucho entender cómo opera el sistema de dinero entre las empresas fabricantes de toda esta maravillosa tecnología, como es el caso de Zeiss, el médico y nosotros como pacientes, porque a veces decimos, caramba, ¿qué mandado es este médico? También el médico tiene que amortizar el costo de la tecnología que va a aplicar en nuestros ojos, en este caso, para poder ofrecernos lo mejor para nuestra visión. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue un placer. Muchas gracias. Mucho. Gracias. Y por supuesto, gracias por habernos recibido aquí en Zeiss. Ahora, ustedes como empresa, como Zeiss, ¿qué tanta productividad, qué tanta competitividad han logrado tener en México? Bueno, nosotros estamos satisfechos, llevamos más de 100 años, nuestra vocación es estar más años y seguir invirtiendo, como lo he dicho, somos para el grupo Zeiss, es el cuarto país en número de empleados, por tanto la apuesta de Zeiss en México es importante y no es una apuesta a corto plazo, es una apuesta a medio y largo plazo. Por tanto vemos que hay fundamentos en la macroeconomía de desarrollar. Es cierto que como en todo proceso hay incertidumbres y tenemos que trabajar con ellas. En el mundo de la salud, que es otro ámbito, entendemos que el potencial de desarrollo es importante y ahí es donde estamos también aportando nuevas tecnologías. Y a su pregunta anterior acerca de cómo veo, pues yo creo que tenemos unos grandes profesionales oftalmológicos en el campo que igual que neurocirujanos, tenemos una buena base. Brutales. Muy buenos. Brutales. A un nivel realmente internacional, no tenemos. Es cierto que tenemos que ir trabajando más en la manera entre el sector público y el sector privado de dotar de mejores tecnologías, de mejores desarrollos. Pero a nivel profesional tenemos unos profesionales muy cualificados que están en todos los congresos donde aportan sus papers, sus publicaciones, son invitados. Sí. Y en ese sentido yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos. Es cierto que tenemos que seguir avanzando en la colaboración con el sector público para poder aportar las tecnologías. Y por otro lado yo creo que también es importante que México está haciendo grandes esfuerzos y realmente notables esfuerzos en que la regulación de los productos sanitarios acelere más el proceso. Antiguamente probablemente era un proceso más largo y eso desincentivaba la innovación o venía con
2 o 3 años de retardo. Hay que reconocer que están haciendo un esfuerzo notable, desde el alto comisionado Miquel Arriola hasta todo su equipo están trabajando fuertemente en poner a México con la seguridad a los pacientes, primando la seguridad como valor y baluarte que no hay que discriminar, importando y trayendo la tecnología y reduciendo el gap, ¿no? De hecho, de estos temas estás hablando, Miguel, de toda la parte médica, hospitales, por ejemplo. Se está haciendo una inversión. Especialistas, como es el caso de los oftalmólogos. Ya tendremos la oportunidad, por supuesto, de platicar con ustedes aquí en Estrategia de Negocios. Por lo pronto le damos las gracias, muchas gracias a Miguel. Miguel, gracias por habernos permitido entrar aquí a ZEISS. Bueno, a su casa, esta es su casa. Y haber platicado contigo sobre este tema tan apasionante que es todo el tema de la alta tecnología, micro y macro. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué le pareció? Desde telescopios que andan en el espacio hasta microscopía o microscopios y por supuesto la nanotecnología. En el mundo también de las computadoras, en las laptops, como nos explicaba su director general, donde no está presente ZEISS. Por eso quisimos comenzar con este programa aquí en esta empresa que es tan importante para la tecnología de nuestro país, porque tienen planta y porque tienen interés en crear nuevas investigaciones y desarrollos donde México tenga capacidad competitiva y productiva para ahí, ZEISS, invertir en nuestro México. Gracias y hasta la próxima. Un servidor, Efrén Flores, se despide a nombre de todo el equipo que hace posible Estrategia de Negocios.